En nuestra serie Diseñado por Dios hemos estado hablando de que la familia es el diseño que Dios creó para que el ser humano pueda experimentar las relaciones más íntimas y más profundas de su vida. Dentro de la familia, el matrimonio es la base de ella y también esto es creación de Dios. Y Dios estableció que el hombre y la mujer se unan como un solo ser y de esta manera dar inicio a una nueva familia. Así que fuera de esto, no debe haber ninguna otra manera de iniciar una nueva familia. Y tampoco el hombre debe terminar con esta relación, porque Dios ha determinado que la única manera en que esta relación debe terminar es hasta que uno de los dos fallezca. Y eso es una creación de Dios, algo que Dios ha establecido para que el ser humano experimente las relaciones más íntimas, más profundas en su vida. Y esto es la familia. Pero Dios también ha establecido un orden dentro de la familia para que la familia pueda vivir en armonía, pueda encontrar dirección en su vida y pueda también experimentar amor en estas relaciones. La Biblia nos dice allá en el capítulo 5 de la primera epístola a los Efesios que ese orden inicia con Cristo como la cabeza del ser humano. Dice allí el apóstol Pablo que todos nosotros debemos someternos unos a otros en reverencia a Cristo. Así que de esta manera, cuando nosotros como seres humanos aceptamos la dirección de Cristo en nuestra vida, cuando sometemos nuestra vida a Cristo, estamos nosotros preparándonos para poder establecer relaciones íntimas y profundas dentro de nuestra familia. Todo ser humano que desee establecer una familia, que esté soñando con formar su propia familia, debe comenzar por aceptar a Cristo como la cabeza de sí mismo. Debe aceptar a Cristo como el Señor de su vida. Porque haciendo eso, entonces estará listo para iniciar una nueva familia. El apóstol Pablo, después de haber establecido que la base de la familia en autoridad, en dirección y orden es Cristo, después dice a las esposas que ellas deben someterse a sus esposos, a sus propios esposos, como se someten a Cristo. Es decir, que la esposa tiene la responsabilidad de someterse únicamente a su propio esposo, a ningún otro hombre, a ningún otro ser, más que a su propio esposo. Porque al hacerlo, entonces está aceptando y reconociendo que Cristo es también la cabeza de su vida. Cuando una mujer se somete a Cristo, está aceptando que es Cristo el que le da dirección a su vida. De esta manera, cuando se somete a su esposo, está siendo fiel a Cristo. Nos sometemos a Cristo por amor, porque Él nos ha amado primero. Y de la misma manera, las esposas se deben someter a sus maridos por amor. No por obligación, no porque les han torcido su brazo, sino por amor, en primer lugar, a Cristo. Así que eso es bien importante, hermanas. Usted, al estar sometiéndose a su marido, está dando testimonio que ama a Cristo. Ciertamente hay hombres muy difíciles. Sin embargo, cuando usted está sometiéndose a su marido, está aceptando que Cristo es el Señor de su vida y que usted ha experimentado el amor de Cristo en su vida. Así que esto la capacita a usted para someterse a Cristo. Usted está lista para someterse a un hombre cuando usted ha aceptado a Cristo en su vida como el Señor de ella. Así que hay buenas noticias. Una vez que nosotros hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, estamos listos para someternos unos a otros. Estamos listos para fomentar la armonía en nuestros hogares. Estamos listos para dar dirección a nuestros hogares. Estamos listos para que nuestro hogar experimente bendición en nuestras vidas. Únicamente porque hemos experimentado el amor de Cristo. Que Dios les bendiga.